Gallegos Macario es una destacada cineasta y productora oaxaqueña, egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Mar. Con más de 15 años de experiencia en la producción y exhibición audiovisual, ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil y colectivos enfocados en pueblos indígenas de Oaxaca. Ha dirigido y producido varios proyectos cinematográficos, incluyendo el largometraje documental Mascaritas en Disputa y el cortometraje Ven Uro All, ganador del segundo lugar en el reto Docs MX. Actualmente es productora y directora de proyectos como La Pelota es el Sol y Memoria Colectiva del Fandango, beneficiados por estímulos fiscales y reconocimientos en festivales nacionales e internacionales. Es miembro de la red de exhibición Aquí Cine y fundadora de Chante Audiovisual, una productora emergente en Oaxaca. Hola amigos, amigas, me da mucho gusto saludarlos, compañeros, compañeras de lucha. Pues miren, ya estamos en otra entrevista de Nosotras en Ruta. Y hoy, así como siempre les he dicho y les he comentado, tal como ustedes acaban de ver la semblanza, pues tenemos una gran invitada. El día de hoy me da mucho gusto compartir con ustedes que está con nosotros una mujer aguerrida, una compañera de lucha, una compañera en resistencia, una compañera que nos va a contar en su historia todo lo que ella ha tenido que pasar para lograr todo esto, todo este proceso que ella tiene y lograr su sueño, lograr sus metas y sus objetivos. Así es que, pues bienvenida, le doy la bienvenida a la compañera y decirles a todos ustedes que aquí van a estar pasando las redes sociales, las redes sociales en donde ella se encuentra, sus trabajos, para que la sigan, por favor. Pues bienvenida, mi querida Yamuri, te doy la bienvenida acá a Nosotras en Ruta y pues así como nosotros iniciamos es preguntarte, ¿quién es Yamu? Pues, soy originaria de la ciudad de Oaxaca. Muy bien. Tengo 36 años, he vivido la mayor parte de mi vida aquí en la ciudad de Oaxaca, pero también la parte de mi universidad la viví en Huatulco, en la costa, entonces como que un poco me considero mitad oaxaqueña, mitad costeña. Ajá. Y pues nada, soy comunicóloga, estudié Ciencias de la Comunicación ahí en Huatulco y mi interés creo que empezó pues a raíz del videoclip. Me gusta mucho como la música, todo el tiempo estoy con los audífonos, ¿no? Escuchando música y pues bueno, empecé haciendo videoclips con esa inquietud como de contar pequeñas historias o grabar fragmentos como de la vida, acompañados pues de la música. Entonces como que empecé en ese trayecto o en ese espacio del videoclip y ya pues poco a poco fue creciendo mi interés por el medio audiovisual y después por el documental y luego por la ficción y el cine en general. Muy bien, pues aunque si bien estuviste los primeros años de tu vida en Oaxaca, ¿cómo desde aquí nace en ti esta pasión por los videos, por la música? ¿Tú te imaginaste en algún momento que tú ibas a ser realizadora, productora, o sea, de un cortometraje, de un largometraje? Pues yo creo que no lo tenía no tenía como muy bien o presente qué era lo que iba a hacer. Justo como creo que terminé la universidad y yo seguía como sin saber, ¿no? O sea, como un poco un rumbo, un camino, qué especialidad o algo así. Pero creo que hay como pequeños aspectos como que a lo largo de mi vida me fueron como que dando esos indicios, ¿no? Sí. Que estaban relacionados con el arte. Entonces, mi abuelo, por ejemplo, él era albañil, pero escribía como muchos versos. Cuando, por ejemplo, es Día de Muertos y todo eso en Oaxaca, se hacen lo que eran las comparsas. Sí, claro. Entonces se hacían con versos y se reunía como la familia, los vecinos, interpretaban un personaje, ¿no? Y hacían como una especie de obra de teatro que iban de casa en casa. Entonces como que de ahí empezó como esa chispita, crecí escuchándolo a él, escuchando pues también cuentos que él escribía, ¿no? Historias, anécdotas, un poco de terror, un poco chistosas, ¿no? En ese sentido, también pues mi tío fue pintor, mira. Era maestro en el Cebetis y además en sus
ratos o en sus tiempos libres pintaba. Mi papá pues también tenía el gusto como por la música. Entonces como que en mi familia hay este interés quizás como por el arte de alguna forma, pero pues vengo de una familia también como de gente trabajadora, entonces que no tenía en su momento pues esa oportunidad quizás de desarrollarse o de empeñar, digamos, su trabajo o su quehacer artístico, ¿no? Porque de alguna forma, pues, también se vuelve como parte de un privilegio en ese sentido, ¿no? Y yo creo que por ahí como que empezó como esa inquietud de hacer algo o de estar quizás en ese momento frente a cámara o detrás de cámara, ¿no? Grabando lo que hacían ellos o no, mi tío tenía una pequeña cámara y de repente se ponía a grabar las cosas que mi hermano y yo hacíamos, ¿no? Entonces mira, como que creo que de ahí nació como esa inquietud de algo que estuviera relacionado como con el arte, ¿no? Entonces como que no sabía exactamente qué, pero pues poco a poco me fui involucrando más en esos aspectos. Entonces creo que de ahí viene. De ahí viene. Seguramente sí. Ajá, seguramente. Y cuando estudias tú en Huatulco, lo reafirmas con la carrera de comunicación. Sí, yo pensaba que justo era como, creo que la comunicación lo que me daba muchas herramientas, ¿no? Porque no sabía si quería hacer radio, si quería hacer televisión, si quería estar frente a cámara, ¿no? Como que todo en realidad me llamaba mucho la atención. Entonces, he sido una persona como muy activa. Entonces, estaba en la escuela, estaba en teatro, estaba en danza, estaba en fútbol, iba, venía, ¿no? Talleres, cursos, como que todo el tiempo con mucha actividad. Entonces, yo creo que, pues, justo era un momento, una parte para poder sacar como toda tu energía, ¿no? Toda esa energía, todo ese pensamiento, pues vaciarlo quizás en algo, ¿no? Como que tuviera relacionado con eso. Entonces, yo creo que pues estudiar comunicación me dio esas herramientas, ¿no? Y poder desempeñarme en cualquiera de esos ámbitos. Y en general sí he estado como que haciendo mis pininos en algún momento, ¿no? Después de la uni en radio, en otro momento pues en televisión, haciendo cápsulas, ¿no? Grabando, cosas así. El diseño, o sea, como que me gusta todo, ¿no? Que ver con, o sea, sí has experimentado y has participado en cada una de estas áreas y formaciones de tu propia carrera, pero en ti ya estaba esta cosquillita en el arte, pues, ¿no? Ya lo tenías definido. ¿Cuál es tu primer obra o tu primer trabajo que dices y ya defines, así ya en concreto dices, esto es lo que quiero ya empezar a hacer? Pues, bueno, después de que terminé la universidad, pues me vine para acá, para Oaxaca, pero en ese momento yo me sentía como muy aislada, digamos, como muy perdida en el sentido de que toda mi, pues, juventud, de alguna manera, en ese momento, pues, la había pasado en otro lugar. Entonces, yo ya sentía que no tenía como muchos amigos, ¿no? Muchos contactos. Siempre soy como una persona como muy sociable en ese sentido y no encontraba yo como, incluso como contactos de trabajo, ¿no? Como decir, bueno, ahora estoy otra vez en Oaxaca, ¿qué hago, no? Entonces como que estaba ahí en esa búsqueda y una amiga me presentó a un maestro de música, el maestro Natanael. Él tiene una banda o un proyecto con niños y jóvenes de comunidades indígenas, en ese momento de San Juan del Río. Entonces tiene como una escuela, digamos, alternativa de música, en donde él, pues a través de un método musical, enseña a niños y a jóvenes a practicar eso. Entonces creo que empecé a hacer como match con él, porque él quería como una persona que le pudiera ayudar a levantar su proyecto, ¿no? En ese sentido. Y pues de repente me dijo, oye, ¿y si hacemos un videoclip? Y yo le dije, bueno, pues sí, tengo una cámara, ¿no? Le digo, pero se me hizo como muy raro porque en ese momento no había como esta cultura ahora creo que ya hay mucho más videoclips de bandas de música regional, pero en ese momento pues generalmente eran como bandas de rock o no, como bandas así súper conocidas, las que tenían sus videoclips en internet o en YouTube y todo eso, ¿no? Entonces como que una banda de música tradicional oaxaqueña, ¿no?
que tuviera un videoclip como por qué o de qué, ¿no? O así. Entonces, pues ya me puse con él a platicar como un poco la idea y él tenía una canción que hablaba como de Oaxaca y de todas sus regiones. Entonces era como bien complejo porque es como vas a mostrar Oaxaca en 3 minutos, ¿no? Y que hable de todo. Entonces, pues, bueno, entonces hice el guión, lo platiqué con él y ya acordamos cómo hacer el proyecto. Entonces fue una semana, creo, que lo grabé. Mira. Y lo hice creo que con un compañero, 2 compañeros más, que fueron los que me apoyaron. Y pues era como de ¿qué necesitas? Y yo así, pues no sé, nada más para los pasajes, ¿no? Y me voy a grabar a tal. Entonces él tenía muchos contactos en ese momento, consiguió las facilidades para poder grabar. Entonces grabé algunas cosas en Etla, algunas cosas en Sachila, aquí en Oaxaca. Yo no tenía como mucha experiencia en ese sentido y de repente nos aventamos así a conseguir patrocinadores, iba así caminando por el centro y vi una tienda que era como de trajes regionales y todo eso y entré así pues no a la aventura para ver si nos apoyaban y entonces como que era recién ese momento en donde quizás había como esas colaboraciones con las marcas, ¿no? Y con realizadores para poder hacer cosas. Entonces, como que eran los inicios de eso. Y afortunadamente tuvimos mucho apoyo en ese sentido. Y pues yo no tenía como mucha expectativa respecto a qué iba a pasar, ¿no? Más que la edición del proyecto y un poco ahí, con él, peleando en ciertas cosas que sí van, que no, y así. Pues bueno, me acuerdo que fue una tarde que agarramos, lanzamos como el video. Fue una semana en que lo grabamos, lo editamos y lo lanzamos y todo eso. Y me acuerdo que pues ya me fui a dormir, ya súper cansada y todo. Y al otro día, así en la mañanita, tipo 7 de la mañana, me marca y me dijo, ay, ¿ya viste el video? Que es todo un éxito. Y para él así era todo un éxito. Y yo, pues no, le digo, no lo he visto. Y cuando entré, pues ya en YouTube, en Facebook, ¿no? Y en todos lados lo estaban compartiendo. Ya tenía más de, no sé, 50,000, 100,000 reproducciones en ese día, ¿no? No me digas. Y yo creo que hasta el momento de tener ya como 1 millón, 2 millones de reproducciones, como ese video, pues, ¿no? Que era, pues, un poco hablando de Oaxaca, de la gastronomía, las tradiciones, los bailes, las mujeres, ¿no? Como que todo lo quisimos meter ahí. Entonces, y fue como que para mí muy impresionante como el alcance que tuvo, pues, ¿no? Como ese video y yo, pues, no había como imaginado, pues, ¿no? Hasta dónde podía uno llegar con un producto audiovisual en ese momento, ¿no? Y a raíz de eso, pues, ya empezamos a experimentar con otras canciones, con otros videos, ¿no? Ya tratando de meter como historias, digamos, en el mismo videoclip, ¿no? Relacionadas con las canciones, entonces hicimos uno y la idea también era hacerlo, pues, en comunidades o pueblos originarios, ¿no? Que también es como qué tanto se muestra y qué tanto conocemos nosotros del lugar en donde estamos, ¿no? Entonces, grabamos también en Mitla, hicimos uno en Mitla, hicimos otro en Pluma Hidalgo, nos fuimos a La Cañada y grabamos con otro grupo. Entonces como que ahí empezó esta posibilidad y esta inquietud de decir, mira, lo podemos hacer, ¿no? ¿Por qué no replicarlo, no? Entonces así empecé como en ese sentido en el mundo del videoclip. Sí. Pero con música tradicional, ¿no? Música regional de aquí. Y tuviste ese boom y fue como tu primera experiencia, que yo creo que fue lo que te fortaleció y te animó, ¿no? O sea, sí. Porque si no tienes así como ese empuje, ya sea de los que estén a tu alrededor, esa red que siempre a veces contamos, y finalmente te empujan a que lo subas en estas plataformas y no puedes ni creer cuando en estas plataformas las mismas gentes en las redes sociales te ayudan, ¿no? A que eso se viralice. Y con esto inicia para ti. Yo creo que ahí fue cuando inició como esta parte de decir, me gusta grabar, me gusta contar historias, ¿no? Me gusta hacer algo y que tenga un mensaje también, pero sobre todo es que me llenaba, ¿no? Como
bien te decía en un principio, era como mucha actividad de mi parte, ¿no? Como estar en todo y en nada a la vez. Sí. Y me empezó a llenar como no sé si un vacío o un algo dentro que pues sí, me llenaba como yo siento como de una parte de alguna forma espiritual, porque sentía que estaba también haciendo algo, ¿no? Ayudando o apoyando como a su proyecto, ¿no? O sea, que se diera a conocer, pero también empezaron en el instituto a recibir donaciones, a gente que apoyaba como el proyecto, cosas así. Yo, pues es posible. Y a partir de eso también empecé a conocer, no sé, maestros mezcaleros que tenían una marca, o artesanos, que artesanas, ¿no? Entonces como, pues, decir, si con el video, con la cámara, teniendo una cámara, yo puedo ayudarles a ellos a que vendan sus productos o que den a conocer, ¿no? Su experiencia de vida o las cosas que ellos hacen, pues, ¿por qué no? Y empecé a hacer muchas colaboraciones con artesanas, con artistas, con otros músicos, ¿no? Entonces, como que fue ahí donde sentí también ese cobijo ¿no? De la parte comunitaria, yo creo, ¿no? De varios lugares como del estado. Y así fue como empecé. Así es como empezaste. Así fue como esa parte. Del video y y también que sin duda lo que proyectaste ahí ya fue el corazón de Oaxaca, ¿no? Nuestra cultura, lo que nos identifica, y eso finalmente a los oaxaqueños pues nos une, ¿no? Y cómo a partir de ahí encuentras el camino, el tema de las grabaciones, pero ya empiezas ya a idear de que dices, quiero contar historias, quiero que se plasme en una forma de audiovisual esta narrativa, esta historia que para mí es importante o que puede ser muy trascendental. ¿Cuándo empiezas tú a realizar este tipo de trabajos? Bueno, yo creo que una vez que pasó esta parte, como te digo, del videoclip, me llamó yo había tenido como esta inquietud de entrar a un proyecto que se llama Campamento Audiovisual Itinerante. Ese campamento se hacía en una comunidad distinta de Oaxaca y eran 3 semanas en donde venían cineastas de varias partes del mundo, de México, ¿no? A dar clases aquí a Oaxaca. Entonces, pero nunca, pues siempre es como el miedito de aplicar algo. Entonces nunca me atreví como a aplicar a ese proyecto, pero sí conocía más o menos a las personas que estaban involucradas, ¿no? Ahí. Entonces, después de ese video, yo creo que como a los 2 días, así por arte de magia, me escribió una cineasta que se llama Luna Marán. Y me dijo, oye, vi tu video, qué interesante. Mira, el campamento empieza en julio. Yo creo que tenía como un mes, o sea, faltaba un mes para que empezara. Me dijo, ¿qué tal por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Y ya, ¿no? Y pues a mí me hubiera gustado estar ahí como alumna, pero bueno, entré trabajando y pues me fui con ellos a ayudarles como a cuestiones de logística y así. Entonces tuve el chance ahí de conocer pues cineastas, ¿no? Que venían a dar clases, directores, productores, sonidistas, ¿no? Gente que venía a presentar sus películas, personas que ya estaban haciendo, ¿no? Que al igual que yo, como cosas aquí en Oaxaca y eso. Entonces como que me abrió como una ventana de posibilidades y decir, ¿se puede hacer todo esto? Sí, pues claro que quiero, ¿no? Entonces empecé ahí un poco como a escuchar, ¿no? Entraba a las clases, escuchaba, compartía cosas, ¿no? Veía y me empecé a involucrar más en esta parte de ese proyecto del campamento audiovisual. Después me invitaron a formar parte, estuve ahí alrededor de 5 o 6 años, entonces fue, digamos, como donde también me seguí formando, ¿no? Pero ya desde el cine, desde el documental, desde la ficción, desde clases de teatro, ¿no? Desde todo este bagaje, pues, ¿no? Que yo en ese momento, pues, no me imaginaba. Y después de eso, Luna me invitó a Guadalajara.
hizo su ópera prima como productora, creo, de una película que se llama Los Años Azules. Entonces me dijo, oye, y si vienes con... Yo, pues, siempre la chispa, ¿no? Y si vienes con nosotros, vamos a Guadalajara, es mi ópera prima, no hay mucho presupuesto, ¿no? Porque siempre es como el tema del presupuesto. Pero vamos, y yo en ese momento, pues también, pues sí, o sea, como que dije, pues va. Entonces ya me fui a Guadalajara, ahí estuve como asistente de producción, y entonces pues yo en mi mente no me imaginaba realmente cómo era hacer una película, pues, ¿no? Como hasta ese momento, sí, pues grabar videos, hacer cosas, y no por menospreciarlo, sino por decir que es algo distinto, ¿no? Claro. Y pues ya me fui allá a Guadalajara, estuve, vi como todo el proceso, como todo lo que implica, pues ya ahora sí hacer un proyecto, ¿no? Un largometraje de ficción con actores, con más de 30 agentes estando ahí, ¿no? Extras, gente que va y viene, se mueve y todo eso. Entonces como que me empezó a llamar la atención y después de eso ya fue como que empecé a hacer otra cosa, me llamaban a otra película, luego me invitaban a otra, sí, o venían producciones aquí y ya yo me ofrecía como productora local y como que siento que soy muy buena como en estas cuestiones de buscar gente, conseguir cosas, ¿no? Contactos y demás, como que se me da de una forma natural organizar fiestas desde la universidad hasta ahora, y entonces como que eso me ayudó mucho y ya empecé a hacer otros proyectos, pero como trabajo, digamos, en otras producciones. Y hasta hace como 3, 4 años empezaba como con esa inquietud de querer hacer mis... como ya lo de, tuyo. Ajá, como de, y si yo hago una película, o si me atrevo, como que de qué hablaría, ¿no? Entonces como que todo el tiempo estaba en mi mente eso. Y yo, pero eso sí, pero no creo que sea tan interesante, ¿no? O pues yo veía como historias muy poderosas, ¿no? Entonces decía, no creo que sea tan interesante, o no creo que le parezca a la gente, ¿no? Como siempre pensando como, digamos que en el público o en los demás, y así. Entonces, pues sí, hace como 4 años fue cuando ya me decidí de alguna forma, por cuestiones de la vida, a hacer un proyecto. Entonces, en una película conocí a mi pareja, y que él también hace cine, entonces él le gusta como mucho escribir, y en ese momento escribió una historia y le dije, oye, ¿y si la hacemos juntos? Y si, ¿no? Y si empezamos a trabajar juntos y si colaboramos entonces empezamos a hacer algunas colaboraciones que eran como cosas de él, y ya después me dijo, oye, ¿por qué no diriges? Y ya fue que empecé como a buscar financiamiento para mi primer cortometraje, como ya, pues no oficial, pues, pero sí ya con un financiamiento, ¿no? Entonces pues me metí ahí a investigar, a hacer mi carpeta, a buscar el financiamiento, logré un financiamiento de INCINE, y ya fue que hice como mi primer corto como financiado, digámoslo de alguna manera, y es acerca de el juego de pelota mixteca. Se llama La pelota es el sol. Él la escribió, pero yo dirigí y produje el cortometraje. Entonces ¿Y eso lo realizaste aquí, en Oaxaca? Lo hicimos, pues parte de la costa, porque no dejo la costa, porque me gusta mucho, pues, ¿no? Creo como fotografiarlo y retratar la vida allá. Entonces, hicimos dentro del corto, pues, algunas locaciones fueron en Boca Vieja, en Huatulco, otras fueron en la Mixteca, en Yanhuitlán, en Yolomecatl. Bonitos lugares, ¿eh? Narciso Mendoza, estuvimos acá en Sagá, por Mitla, ¿no? Y así, aquí en Oaxaca y todo eso. Entonces, como que es un lugar que ocupamos varias locaciones para poder retratar como ese proyecto. Y sí, necesariamente, así sea un cortometraje, largometraje, como todo tiene un proceso, todo tiene toda una organización, necesitas financiamiento, ¿verdad? Sí o sí, necesitas financiamiento, porque si no, ¿cómo mueves? ¿No? Cómo mueves a todo este equipo que necesitas, que se proyecte y que se vea, ¿no? Que impacte, que finalmente la historia es la que va a impactar, y que la persona que pues va a ver este producto finalmente
se va a quedar con esa información, ¿no? Que es lo que, el objetivo, me imagino yo, que se busca dentro de lo que ustedes proyectan ya en pantalla, ¿no? Claro que, como te decía al principio, era como, sentía que ninguna historia que pudiera contar Ajá. como que iba a ser atractiva como Sí. para el público, para la gente y así. Pero también cuando creo que ya te vuelves como habitualmente estás en esos procesos, pues no sé, te vas dando cuenta que es más bien tu voz la que necesitas encontrar, ¿no? Como decir qué historias o qué temas son los que me atraviesan, ¿no? ¿Por qué quiero yo mostrarlos? Porque es como distinto, ¿no? Que yo pueda llegar y contar una historia de alguien que no, pues, no sé, que pueda ser por encargo, que no me llame la atención o que el tema pues sea algo como completamente desconocido. O sea, es válido, pero creo que es muchísimo más enriquecedor cuando ya se trata de cosas que le atraviesan a uno, ¿no? Entonces, o cosas que a ti te gustarían en ese sentido, ¿no? Entonces yo pues lo pensaba mucho desde lo que te platicaba, como desde mis abuelos, desde mis tíos, desde mi familia, que a lo mejor no tuvo como esa posibilidad o esa oportunidad por cuestiones económicas de hacer algo y decir ahorita, bueno, o sea, están los medios, tenemos el teléfono, tenemos una cámara, como por qué no atreverse como a hacerlo, ¿no? Entonces, como en este constante búsqueda o en este juego de decir, pues vamos a crear, ¿no? Vamos a contar historias que sean las nuestras, que sean también ver una representación, ¿no? Yo crecí, no, pues no sé, en las novelas o en las películas que se ven, o sea, es otro tipo de personas, ¿no? Distintas o muy ajenas a cuando tú vas o sales por la calle y tus vecinos se ven de una forma, ¿no? O la gente en la escuela, o no sé, los niños, las infancias, o sea, como tenemos otro tipo de pensamiento, tenemos otro tipo de formas de vivir, nos vemos distintos, ¿no? Y entonces, ¿por qué no podemos nosotros vernos o reconocernos como en pantalla en ese sentido, ¿no? Entonces, como que esas eran las primeras preguntas que yo me hacía, ¿no? Como en ese momento, y por eso fue que me atreví también a decir, pues no pasa nada. Pero le entramos. Le entramos, ¿no? Y si no, pues ya seguramente vendrán más, ¿no? Generaciones a tomar, pues esos espacios, ¿no? Y también, pues pensar que también como mujer es distinto, ¿no? Como cuántas, ahora ya hay muchísimas, bueno, no muchísimas más, pero sí hay un poco más de mujeres escribiendo, dirigiendo, produciendo, ¿no? Pero también pues hay ciertos roles dentro de la industria que son muy marcados, que solo son para mujeres, ¿no? Porque los hombres somos los que tenemos los aparatos, ¿no? Los juguetes. Y nosotras no, ¿no? Entonces, como que también cambiar esa parte desde lo que uno puede hacer. Sí, claro. Y qué bueno que te tocó en tu primera experiencia compartirlo yo creo que cuando tienes a esta otra parte que también le apuesta y su sueño coincide contigo y en esta ocasión, fue tu pareja, creo que hasta con más, no sé si con más entusiasmo, con más amor, sales a dar a conocer y a trabajar este proyecto para que salga lo más, yo sé que dentro de todos, ¿no? Siempre buscamos la perfección, ¿verdad? Y siempre queremos que todo salga bien, pero dentro de toda esta perfección, yo creo que lo importante es lo que lograste conjuntar con tu pareja, decir, juntemos lo que tú sabes hacer con lo que yo sé hacer y hagamos este proyecto. Y dio resultados. Sí. Sí, pues afortunadamente, bueno, ahora ya llevamos 1 año y medio más o menos que ha estado como mostrándose en un ruta de festivales, ¿no? Ha tenido su estreno en la Ciudad de México, ha estado en 2 que 3 festivales más o menos como importantes. Nos han dado como menciones especiales, mención honorífica, ¿no? Por el proyecto, pero más allá de eso también, pues me di cuenta como, o sea, como, digamos que partiendo de este primer
trabajo, digamos, como en conjunto con él y ya como asumiéndome quizás como directora. Atrás de eso, pues hubo otros proyectos que yo también estaba involucrada, ¿no? Desde la producción, desde la dirección, claro. y cosas, pero quizás en ese momento no tuvieron ese financiamiento, no tuvieron ese apoyo, a diferencia de este. Y de ahí hacia adelante también me di cuenta pues que hay, pues no sé, es muchos, pues quizás vicios, ¿no? Un poco en la industria, ¿no? Como ciertos tratos, como pues también, no sé, como que para ciertas personas es como muy importante estar en festivales como de renombre, en donde, ¿no? Como que es válido lo que tú haces si está en el festival X o Y, ¿no? Pero si no está en esos festivales es como si fuera menos el trabajo. Entonces como que a partir de ahí también yo empecé a cuestionarme como ¿para qué hace uno las cosas que hace, no? Entonces quizás no lo tenía claro, a diferencia de ahora, que creo que sí es pues para la gente que está a mi alrededor, ¿no? Para mi familia, para mis amigos, para la comunidad a la donde voy. Entonces no me interesa de alguna forma si en X o Y festival lo seleccionaron, pero sí me interesa que la señora que fue y nos dio su testimonio, que la grabamos, o en la investigación que hicimos, o los jóvenes que estuvieron, pues se sientan contentos, se sientan satisfechos con el trabajo, ¿no? Se vean ellos en pantalla, se reconozcan, se hable de eso y que genere algo en la comunidad o en las personas que está a su alcance, pues, ¿no? Porque a veces se lanzan, pero pues, no sé, lo ven en España, pues ok, pero no le van a poner el mismo interés ni importancia, ni les va a significar lo mismo que a una persona en Yahuitlán, ¿no? No sé. Entonces se vuelve decir, ahí veo mi iglesia, ahí veo mi agencia, o veo mi palacio municipal, o veo la escuela, ¿no? O cuando, por ejemplo, proyectamos en las plazas municipales o así, o sea, luego me gusta mucho como ver la reacción de la gente, ¿no? De reírse de ellos, o mira, ya viste, ahí está, no sé qué, o lo hizo bien, o no lo hizo bien, ¿no? O entre ellos mismos, pues, ¿no? Y eso creo que es como lo bonito, porque ya el cine no se vuelve algo que inalcanzable, ¿no? Exacto. Y ahorita que ya comentaste estas reacciones de que se han dado dentro de nuestra propia comunidad, yo creo que es cierto, porque nosotros nos hemos visto envueltos también en ese tipo de situaciones donde dices, ay, lo que dijo, y te empiezas a reír, ¿no? Porque pues es a veces dices, ¿cómo es que habló si aquí no habla? O en las asambleas ni habla, no platica, pero ahí bien que pudo, bien que lo dijo, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones que quedan grabadas en una pantalla, en un video, dice mucho a la vez de una comunidad, pero también de las personas. Y a veces, tal vez, no sé si ustedes lo han sentido, así que a ustedes les toca desde acá atrás, en una cámara, fotografiar, filmar, ese momento de esa persona, pero para nosotros y para los que les toca grabarse o para las comunidades, el sentir que ya grabaron su agencia es un orgullo, ¿no? El sentir que grabaron su danza, ay, no, sí, ese es desde ahí soy yo, ¿no? Luego te identificas, ¿no? Ese río, ahí es donde yo iba a bañarme con mi familia, con mis primos. Ese tipo de cosas, de verdad, para el pueblo, para sobre todo nuestras identidades, no solo nos hacen sentirnos bien, nos hacen sentirnos tomados en cuenta, sino que ya nos vimos, ¿no? Que esto cada vez más cerca. Y pues, antes veías las películas comerciales que hasta te quedabas embobado cuando te llevaban una tele y te decían, hoy toca ver a don no sé qué Almada, ¿no? Y tú sí, se llenaba la casa del vecino y todos se iban a ver la tele porque pues ahí iban a proyectar la película. Sin embargo, hoy ustedes hacen esto cada vez más cercano. Y esto se debe a que hay esta identidad, pero también hay esta empatía, por también reconocer que aquí, tanto en pueblos originarios como en los pueblos afromexicanos, hay historias.
porque poco a poco se han estado abriendo, ¿no? Ujú. Esta puerta para ver este otro México, pues, ¿no? Que Claro. existimos. Sin embargo, no lo somos todos. Sabemos que el México es diverso, ¿no? Y en esta diversidad, ustedes dentro y sobre todo, tú has planteado otro tipo de cine. Pues no estoy segura si es otro tipo de cine, Ajá, ajá, pero sí me queda como un poco, digamos, como esa búsqueda sí, de dejar una memoria, ¿no? Como una ajá, memoria, pues no solo en los pueblos originarios, sí, claro. o sea, quizás, digamos, se ha vuelto como parte de mi tema porque, como bien te comentaba, vengo pues de visitar o de hacer producción audiovisual en esos espacios, en esos lugares, pero pues también se da como en los barrios, ¿no? O sea, Sí, como en la claro. ciudad, o sea, En las En colonias. las Ujú, colonias, ¿no? sí, Entonces es como vamos generando, creando, dejando esa memoria para las futuras generaciones, sí, ¿no? claro. De pues quizás un legado de quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestros intereses, qué historias nos atraviesan, cuáles son pues nuestras violencias también, ¿no? Entonces es como que ver qué es lo que podemos retratar y sacar, o sea, como pensar que es un tiempo muy pequeño el que estamos en este momento o en esta vida Ujú, y qué podemos nosotros dejar, ¿no? A las futuras generaciones, ¿no? sí, En sí, ese sí. sentido. Entonces yo creo que es como muy importante esta memoria colectiva, como que no se pierda, ¿no? En ese sentido. Y me pareció como muy bonito, muy gratificante, pues ese proyecto como en específico, porque, por ejemplo, lo fuimos a presentar hace unos meses, me parece como en Yanguitlán, Ajá, y después de eso, una persona del equipo volvió a ir, ¿no? ajá. Como, no sé, un mes después Mm, a otra situación. Y entonces les comentaba a la gente del pueblo que después de que se vio como este proyecto o este cortometraje de La pelota es el sol, como al siguiente día o al siguiente fin de semana, como que los niños empezaron a salir a jugar, ¿no? mm, A la plazuela y a preguntar cómo se juega y no como que con esa inquietud mm. de que les había dejado el ver ese proyecto. Entonces es ahí cuando pues todo el trabajo que uno realiza dices pues vale la Vale, pena, sí, ¿no? Y claro. sobre todo si estamos hablando de infancias o de juventudes que están cachando como eso, ¿no? Ujú, Que de repente luego hay muchos, pensaba, ¿no? Hay muchas películas relacionadas con el fútbol o el básquetbol y entonces ves ujú. a los héroes del básquetbol, ¿no? A los mejores jugadores y cómo se preparan y qué hacen. Y entonces se vuelve una figura, ¿no? Como inalcanzable de alguien que es muy pro haciendo lo Ujú, que hace y así. ujú. Pero pues, ¿qué pasa con nuestros juegos también, ¿no? Sí, sí, Que sí. son parte de nuestra historia, que son parte de nuestros antepasados, ¿no? Que Ujú, tienen un significado, ujú. ¿no? Entonces también siento que es como dignificar esa parte, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en este sentido, por lo que nosotros hemos ido como escuchando, aprendiendo, todos le dicen el séptimo arte, pero es un arte en realidad. Dijiste algo muy, muy, muy serio que sí está pasando y que pasa en muchos aspectos de nuestra vida, en muchos lugares, que es este tema de la discriminación, del racismo, del clasismo, que también se da aquí, ¿no? Que también se da hasta en la pantalla, el solo ver a un mexicano, una mexicana con ciertos personajes, pareciera que ahí es donde el mexicano o mexicana solo puede participar, solo puede Ujú. verse, y no así el mundo real, el mundo al cual pertenecemos. ¿Qué queda? ¿Qué hay que hacer, mejor dicho, entre todos nosotros como sociedad mexicana para ir no solo reconociéndonos en una pantalla nuestra verdadera esencia? Mm, Pues yo creo que forma parte también de lo que consumimos, ¿no? Mm, Luego, ajá, sí, pues de lo que consumimos, del tipo de música que escuchamos, del tipo de películas que vemos, ¿no? O sea, preguntaba hace no mucho en un lugar que nos invitaron,
cuántas, cuántas películas mexicanas conocemos, ¿no? Cuántas hemos visto en este último mes, ¿no? A qué directoras mexicanas ubicamos o conocemos, ¿no? Entonces a veces quizás pues es mucho trabajo, siento, el que tienes las producciones o las productoras para poder hacer un proyecto, un producto, luego lanzarlo, luego promocionarlo, ¿no? Es recurso y, ¿no? Para que la gente se entere y vaya a verlo, pues también es otra parte del público, ¿no? Ver que, pues, no sé, una evaluación de lo que consumimos, pues, ¿no? Entonces, como que es muy fácil que nos lleguen este tipo de películas, ¿no? De superhéroes o historia o comedias románticas, ¿no? O no sé. O incluso películas mexicanas, pues las que tienen Ficine o ciertos recursos, pues que son más dadas hacia, no sé, hacia, pues lo cómico, ¿no? La burla, otra vez como el mexicano, pero pues generando estos estereotipos y este tipo de cosas. Entonces también yo creo como desde lo que nosotros consumimos, pero también desde el atrevernos a hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahora con esta democratización de los medios, con el acceso pues a teléfonos, a cámaras, ¿no? A cosas un poquito más económicas o que ya se dan nada más para el Instagram, para Facebook y así, pues podemos crear y estamos creando pues todo el tiempo contenido, ¿no? Haciéndolo en Instagram, haciéndolo en TikTok. Ahora pues aprovechemos eso y hagamos algo pues ya con cierta conciencia, ¿no? Claro. Intentando dejar un mensaje o proponiendo o explorando desde nuestra individualidad, pero también desde la colectividad. Sí, yo coincido porque, Yamuri, no sé si tú lo has visto, pero de repente hubo un boom y hasta en el extranjero yo recuerdo que escuché una noticia donde decían, no, escuchaste Sinaloa, es tema de violencia, es tema de narcos. Pero en la serie está, acuérdate que ahí están, ese es el retrato de México. Yo dije, ¿qué le pasa? No, ese no es el retrato de México. Entonces, porque es una narcoserie, ¿no? Y entonces, yo digo que sí la imagen hacia afuera, con estos estereotipos muy, muy bien identificados en el cine comercial vuelvo a repetir, estás así chaparrita, morenita, vas a ser la criada de la casa o tú eres la que te toca, ¿no? Son... no sé cómo se puede decir, el trabajo es el de menor inferior, o sea, no puedes ser tú la jefa, la emprendedora, la soñadora, no, tú eso, minimizas, pues, ¿no? El mexicano, bueno, o el macho, ¿no? O el que agarra el arma y aquí y lo que dure mi vida y se acabó. No somos eso, o sea, la esencia del mexicano, mexicana, va más allá de todos estos estereotipos que se han quedado como plasmados o el cómico, ¿no? O el que hace tiempo fue el tema de que el cómico basado con otro tipo de mensajes, ¿no? Sin embargo, hoy yo creo que hay muchos hombres, mujeres valientes, aguerridas, con proyectos de verdad que valen mucho la pena, que están dejando historia, que están dejando estas informaciones que ahorita muchos niños los están retomando, niñas, y que se ven, ¿no? Ya no ven a un superhéroe, ahora pueden ver a una superheroína, ¿no? Pero que en nuestras comunidades ya no es uno o es una, sino ya es un completo, ya es un colectivo de superhéroes y de superhéroes que podemos hacer esos cambios desde nuestras comunidades, desde nuestra colonia, desde nuestra ciudad, y yo creo que todos hemos colaborado para que este cambio realmente se dé de forma paulatina. Y todo eso ustedes, como cine independiente, cine mexicano,
lo están proyectando. ¿Qué más necesitamos para que se pueda difundir más, podamos vernos independientemente de la cultura de este tema de comercializar lo inmediato, lo que más se difunde? ¿Qué más se necesita para difundir este cine mexicano, donde también refleja valores, refleja esperanza, refleja amor, solidaridad, empatía? Pues, por ejemplo, actualmente creo que hay muchos, sí, yo me atrevería a decir que hay muchos cineastas, ¿no? Oaxaqueños, oaxaqueñas, entonces pues ver su trabajo, conocerlo, conocer quiénes son, de qué hablan, ¿no? Creo que si empezamos desde la casa, como dicen, pues no se puede ir generando como estos cambios, ¿no? Como luego hay mucho, que muestran su trabajo, pero no tienen lugares o espacios o el apoyo, ¿no? En ese sentido. Y ahora pues ver cine también, ver cine oaxaqueño, ver cine mexicano, ¿no? Entonces como que empezar creo que un poco a consumir esos productos, esos proyectos, esas otras narrativas, esos otros cines, ¿no? Hacer otro tipo de cines, yo creo que es posible en ese sentido, ¿no? Muy bien, pues Yamurit, ¿qué le queda a Yamurit? ¿Cuál es su proyecto inmediato? ¿Cuál es el proyecto que ya dice, no, esto viene, esto es como a largo plazo porque ahí es a donde quiero llegar? Pues actualmente estoy trabajando en una propuesta de un documental que es en Loma Bonita, acerca de, bueno, se llama Fandango de Loma Bonita. Es justo un poco otra vez como escarbando en esta memoria colectiva de la cultura del sotavento, que se da pues en un espacio en el que quizás desde la ciudad se ve como más ajeno, ¿no? Porque dices, son de Veracruz. No, pero o sea, ellos es como se asumen como Sí, claro, oaxaqueños veracruzanos, ¿no? Es como por el territorio o por por estas marcas, digamos, geográficas, pues los dividen, ¿no? Pero es una misma cultura que comparte, pues, este interés o esa inquietud por las décimas, por otra vez las rimas, por la música, por el baile, por la danza. Y como, pues, también vuelvo a otra vez como esta parte de retratar gente, pues, trabajadora, gente del campo, que en sus ratos libres se une para crear música y compartirlo con otros, ¿no? Con la colectividad. Entonces como que por ahí va el proyecto, todavía estamos como trabajando como en ese sentido, como en eso, y como realizadora, digamos, como directora. Pero como productora, pues me gusta acompañar también a otras mujeres, a otros cineastas, ¿no? Oaxaqueños, entonces estoy apoyando a producir un cortometraje que se realiza en el Istmo de una cineasta muy joven que se llama Paulina Cruz. Es su primer proyecto también de cortometraje y vamos a estar próximamente grabando en el Istmo un corto de ficción que se llama Mudubina. Y pues eso. Muy de bien. Mientras eso, Muy bien. Poquito a poquito. Pues de verdad, yo creo que el trabajo que ustedes realizan es no solo una labor muy noble, sino que es una labor en la cual ustedes dejan plasmado una historia. Parte de el trabajo que ustedes realizan detrás de cámaras, de verdad, es un legado, tal como lo mencionaste hace un rato. Es un legado. Y en base a este legado que te ha costado, que has construido poco a poco, pues el sello de Nosotras en Ruta es preguntarles a ustedes cuál es su mensaje de ustedes para la paz. Híjole. Pues yo creo que quizás es búsqueda constante de un equilibrio, ¿no? Pero también de o sea, sí, como siempre pregunto, ¿cómo es cuando uno está en paz o cómo te sientes en paz, ¿no? Sí, en general. En la vida, pues yo creo que es como esa búsqueda, ¿no? De esas energías o de esa fuerza, de ese equilibrio, pero también siento que tiene que ver mucho con la comunicación, con el diálogo y sobre todo con la empatía, ¿no? Como para generar o eliminar cualquier tipo de violencia. Sí, claro. Creo que primero está el reconocernos como individuos, pero también en la colectividad, reconocer nuestras diferencias
y a partir de el yo ser distinto, pues entablar un diálogo, una conversación para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces creo que son como como sí. lo más básico quizás que podemos hacer como seres humanos, ¿no? En ese sentido, pues, de esa búsqueda constante de paz. Totalmente de acuerdo, Yamurit. Yo coincido, el mensaje que acabas de dar de paz, de verdad creo que engloba todo eso, ¿no? Y yo creo que entre más aprendamos a aceptar las diferencias, yo creo que podremos mejorar poco a poco nuestro mundo y nuestro alrededor. Yamurit, de verdad, muchas muchas por acompañarnos en este capítulo de Nosotras en Ruta. Aquí van a estar pasando las redes sociales de Yamurit. Por favor, síganla. Les pido, por favor, que compartan su trabajo. Es muy importante entre nosotros hacer estas redes de apoyo, de empatía, de solidaridad, pero también que conozcan el trabajo que hacen en este nuevo cine mexicano, en este cine oaxaqueño, es plasmar nuestras identidades. Y de verdad, yo lo que les puedo decir a ustedes es que hoy aprendí mucho de ti, de verdad. Aprendí muchísimo de la información que nos compartiste y nos sentimos muy honrados aquí Nosotros en Ruta. Apiario nos va a ayudar en el tema de la edición. Y también decirles a ustedes que pues vamos a estar compartiendo con ustedes las redes sociales. Estamos muy contentos porque ya llegamos a 1,000 suscriptores, así es que suscríbanse, por favor, sigan suscribiéndose, y les pido también a todos ustedes que pues estemos pendientes de las demás entrevistas que realicemos. Recuerden, la paz no es negociable. Un saludo, nos despedimos. Muchas gracias. Muchas, de verdad. Gracias a todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima.